Hola, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy, el domingo 14 de febrero del 2020. Un saludo a todos, me da mucha, no tristeza, pero añoranza en no poderlos ver personalmente. Me alimenta mucho el poder ver sus caras, sus expresiones y ver cómo van dándose las cosas en el estudio, pero debido a razones de fuerza mayor estamos aquí, pero gracias a Dios por la tecnología y por todo lo que nos ha dado para poder compartir estos estudios y no quedarnos sin una enseñanza los domingos, ¿no? Bien, yo quisiera que empezáramos con una oración para que Dios guiara esta parte en el estudio y para que, sobre todo, estas enseñanzas que Dios preparó el día de hoy para ustedes puedan consolarlos en este tiempo difícil, en este tiempo de prueba. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que guíe. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque podemos utilizar la tecnología para podernos ver, para podernos comunicar. Y ahora, Dios, te queremos pedir de una manera muy especial por esto que voy a compartir del Salmo. Te pido que sea para tu gloria, para bendición, y Dios, para que los corazones sean exhortados y confortados, Señor, en tu palabra. Te quiero dar gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver un salmo que es, curiosamente, el último salmo de Asaf. Hemos visto diferentes etapas en los salmos, hemos visto pues la mayoría de los salmos de David. ¿Se acuerdan que terminamos precisamente en el Salmo 72? Ajá. Y a partir del Salmo 73 empezamos los salmos de Asaf. Ajá. Ya había habido anteriormente uno, el Salmo 50. Ajá. Un salmo muy bonito, y creo que todos estos salmos de Asaf han sido salmos en donde Dios nos ha enseñado mucho de la angustia de un hombre y de cómo Dios le responde a este hombre, ¿no? No debemos de olvidar el Salmo 73, en donde Asaf estaba realmente confundido y no se daba cuenta del trabajo que estaba haciendo Dios en su vida, a pesar de que él veía injusticias, a pesar de que él aparentemente veía un Dios callado, ¿verdad? Bien, pues muchas veces nos puede pasar esto a nosotros, y este salmo tiene que ver mucho en relación, este último salmo de Asaf, que creo que cierra con broche de oro, tiene que ver mucho con respecto a ese anhelo del hombre para que Dios hable, para que Dios se manifieste. Bien, como decimos, aquí tenemos el último salmo de Asaf. No sabemos exactamente el tiempo de su escritura, no da mayor énfasis, sino solamente dice la introducción. Cántico salmo de Asaf, podemos ver que era un cántico, era algo instrumentado, pero no sabemos exactamente qué época fue. Hay algunos estudiosos, de que, lo que pasa es que no sabemos porque se hablan de ciertos enemigos que se levantan en contra de Judá. No sabemos porque finalmente todos esos enemigos que están señalados de los versículos 6 al 8 no participaron en ningún momento histórico en conjunto, ¿no? Porque tenemos a los ismaelitas, tenemos a los moabitas, amonitas, tenemos a los edomitas y tenemos hasta a los asirios, ¿no? Sin embargo, no hay un tiempo en donde estos pueblos hayan actuado conjuntamente, ¿no? Sin embargo, constantemente todos estos pueblos que rodeaban a Israel eran una amenaza para ellos. Hay algunos eruditos, estudiosos, que piensan que este salmo fue escrito no por Asaf, sino por un descendiente muchos años después, en la época del rey Josafat. Ustedes se acordarán de aquella anécdota que precisamente está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y que nos menciona de que una confederación de naciones enemigas de Israel se unieron en contra de Josafat, el rey de Judá. Estas naciones eran
precisamente los moabitas y los amonitas, que son los hijos de Lot, que vamos a ver más adelante en el estudio. Y también, por otro lado, eran los del monte Seir. ¿Quiénes habitaban el monte Seir? Pues los edomitas, los hijos de Esaú, que era el hermano de Jacob, ¿no? En vez de ser amigos, en vez de ser parientes que se ayudaran, eran enemigos verdaderamente irreconciliables, ¿no? Y bien, pues en aquel entonces el rey cuenta que el rey Josafat estaba muy afligido en cuanto a que toda esta confederación muy poderosa iba a venir sobre un pueblo débil. Y entonces clama a Dios por la liberación. Y entonces Dios le dice, le responde, y le responde a través precisamente de un profeta, que era descendiente, que era levita y era descendiente de Asaf. Este profeta se llamaba Jaasiel, con H intermedia entre la A y la A. Bueno, entonces, finalmente, esto piensan algunas personas. Otros piensan que este es un salmo profético y que todavía no se da esta batalla en donde una gran confederación se une en contra de Israel en estos tiempos modernos. Sabemos que en estos tiempos modernos Israel, que ya está constituida como una nación, también tiene sus enemigos alrededor, y sus enemigos quieren destruirla, quieren borrarla del mapa, como veremos más adelante en el Salmo. Y estos enemigos, que todos generalmente no son de la misma raza, no son del mismo pueblo, todos tienen como común una religión, la musulmana. Sin embargo, muchos de estos hombres que ahora se están oponiendo contra Israel, vecinos de ellos, son descendientes de estos pueblos, de los amonitas, de los moabitas, de los edomitas, de todos ellos, ¿no? Entonces, vemos cómo esta historia se repite constantemente, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el mayor cargo del salmista? ¿Hablar de esta amenaza? No. ¿Quejarse en contra de Dios? Tampoco. El mayor cargo del salmista es que Dios se levante su testimonio, se manifieste para que el mundo lo vea, para que el mundo pueda ver que efectivamente Él existe y que además de ser galardoneador o premiador de aquellos que lo estamos esperando, Él también juzgue la maldad del hombre. Fíjense que este es el anhelo de muchos de nosotros, de muchos creyentes, y que estamos esperando en este tiempo de tanta oscuridad espiritual, estamos esperando en Él. En este tiempo en donde hemos visto que la maldad ha crecido a niveles exponenciales, en donde el hombre hoy por hoy se está rebelando completamente en contra de la voluntad expresa de Dios, y en donde además pisotea su palabra. ¿Sabes qué? Cada vez es más fácil que los seres humanos maldigan, blasfemen, pisoteen la gracia y la palabra de Dios. Y eso es algo muy grave. Pero es algo que está escrito de que iba a pasar. Bien, para su estudio vamos a dividir este salmo en 3 partes, de la cual el día de hoy vamos, si así Dios nos lo permite, a ver la primera parte. Bien, la primera parte del Salmo 83 viene del versículo 1 y el 4, lo cual es un llamado inicial a Dios para que Él actúe. La segunda parte, del versículo 5 al 8, el salmista entra en detalle para describir a los enemigos de Israel que se han levantado. Y por último, los versículos 9 al 15, en donde el clamor del salmista se torna en un ferviente anhelo para que el enemigo sea derrotado, pero también para que la gloria de Dios sea manifestada delante del mundo. ¿Sabes qué? Finalmente, todos, creyentes verdaderos, religiosos que dicen que creen en Dios, y aquellos que no solo que lo niegan, y aquellos que solamente no lo niegan, sino que lo odian, todos a ellos van a terminar doblando su rodilla delante de Dios y reconociendo a Dios. Espero que ninguno de nosotros esté de la parte
de los que lo odian o de los que no quieren que exista, o de los que no lo quieren reconocer. Ni tampoco que ninguno de nosotros están entre aquellos que dicen que sí lo conocen, pero realmente no lo conocen, ¿no? Ajá. Que realmente no estén vestidos de bodas, como presenta la parábola del Señor, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la primera parte, los versículos 1 al 4. Vamos a verlas primero en la versión Reina Valera, que es la versión que tenemos más conocida. ¿Y qué es lo que nos dice los 4 versículos primeros? Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han estado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Te suena conocido esto? ¿Te suena conocido que árabes y palestinos quieren borrar el nombre de Israel el día de hoy? Se va repitiendo, la historia es cíclica. Por eso la palabra de Dios es vigente al día de hoy, ¿no? Bien, aquí el salmista comienza con una vehemente exclamación que dice: oh. ¿Y qué es lo que le pide a Dios a través de este oh? Que no guarde silencio. Dios en ese momento aparentemente para el salmista estaba guardando silencio. Dice, lo vamos a ver en la NTV, cómo lo dice. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus ojos, no te quedes callado, oh Dios. Bien, aquí Asaf le dice: Dios, no te quedes callado. Y sabes qué, muchas veces una prueba que tenemos los creyentes es el aparente silencio y la aparente inactividad de Dios. Anhelamos que Dios ponga orden en este mundo que está patas para arriba. Sin embargo, la respuesta no llega. ¿Qué es lo que nuestro Señor pretende en nuestra vida cuando no hay una respuesta pronta a nuestras oraciones? Fíjense que pueden ser... Estuve leyendo algunos comentarios de algunos creyentes, de algunos hombres estudiosos en la fe, y un autor cristiano da las posibles causas de este silencio de Dios. Primeramente podemos pensar acerca de, la primera parte es, a ver, ¿podemos a pesar de su silencio seguir confiando en Dios? ¿Estamos convencidos de que Dios llega a tiempo y de que todo lo que sucede en nuestra vida está perfectamente controlado por Él? ¿Sabes? La primera causa por la cual Dios esté tardando su respuesta es porque Él está probando nuestra fe. Ajá. Dios quiere que ejercitemos nuestra fe. Y además quiere que esta fe, a pesar de que su respuesta no llegue en nuestro tiempo, porque déjame aclararte algo, nuestro tiempo y el tiempo de Dios son distintos. Bueno, a pesar de que no llegue en el tiempo que estamos esperando, ¿vamos a seguir esperando en Dios? ¿Vamos a tener fe? Pero otra cosa, muchas veces la respuesta no llega de la forma como esperamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dormido en la barca mientras se desata una gran tormenta y todos los discípulos estaban desesperados? ¿No debieron de estar igual de tranquilos que su Señor que estaba dormido? Pero en vez de eso llegaron con Jesús y le dijeron: despiértate, ¿qué no ves que nos hundimos? Y entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y a las olas, se hizo una gran calma. Y el último que tuvo que reprender fue a sus discípulos por su falta de fe. ¿Sabes? Me encanta el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes que desafiaron con su fe al poder de Nabucodonosor. Y si tú te acordarás, ellos sabían y confiaban de que Dios iba a librarlos de las manos de Nabucodonosor.
Pero aún si por alguna razón particular Dios no lo hubiera hecho así, ellos estaban dispuestos a morir. Pero sabían y seguían teniendo esa confianza en Dios. Bien, entonces la primera es para fortalecer nuestra fe. La segunda es, ¿seguiremos siendo fieles a Dios a pesar de una espera prolongada? ¿O tomaremos nuestra vida en nuestras propias manos y actuaremos de acuerdo a nuestros propios recursos porque según nosotros el tiempo de Dios ya se acabó? Ajá. O el tiempo de espera fue suficiente, ¿no? Ya fue suficiente, Dios. Como no actuaste, entonces yo voy a hacer las cosas a mi modo. Bien, déjame decirte que si estás tentado a no seguir esperando en el tiempo de Dios, nada más acuérdate de las palabras del profeta Samuel a Saúl, cuando este último, es decir, el rey Saúl, se precipitó a hacer un sacrificio. El rey Saúl estaba en pie de batalla contra los filisteos. Y como no llegaba Samuel, que las instrucciones específicas era que él ofrecía el sacrificio hasta que llegara Samuel. Entonces él se armó de valor y lo ofreció de sus propias pistolas, como se dice coloquialmente. Y justo estaba terminando de ofrecerlo cuando llega Samuel. Y entonces Saúl le explica, se justifica por qué lo había hecho. ¿Y sabes qué le contestó Samuel? En 1 Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sabes? ¿Por qué hizo locamente? Porque el dejar de confiar en Dios es una locura. Bueno, mientras que el confiar en Dios para el mundo es una locura, para Dios el dejar confiar en Él, esa es la verdadera locura. Y entonces el dejar de confiar en Él te puede llevar a tener algunos cambios en el futuro que Dios tiene para ti. Eso es impresionante. Saúl no confirmó su reino por la falta de confianza en Dios. Israel, la primera generación en el desierto, no entró a la tierra prometida por la falta de confianza en Dios. ¿Qué cosas no nos estamos perdiendo por faltarnos la confianza en Dios? Hay que checarlo. Bien, ahora, por otra parte, si Dios respondiera inmediatamente, Dios, ayúdame con esta situación en mi casa, y pum, viene. Claro, Dios lo puede hacer, pero eso ejercitaría tu fe y tu fidelidad hacia Dios. Ajá. ¿Cómo probaría Dios nuestra fe, nuestra fortaleza espiritual, el trabajo que Él ha hecho en nuestras vidas? Porque esa situación no demandaría ninguna entrega. A lo mejor las iglesias estarían llenas por puros interesados de que Dios los prosperara, y no para vivir a Dios y someterse a su voluntad. Porque el someterse a la voluntad de Dios es también someterse al tiempo y a la forma en que Dios va a responder, ¿no? Eso me recuerda a Lucas 18, del 7 al 8, que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes que Dios no retarda su promesa? Algunos las podemos tener por tardanza. Pero ¿sabes qué? Él prueba nuestros corazones. ¿Vamos a tomar nuestra vida en las manos? ¿Vamos a salirnos de la voluntad de Dios porque ya fue suficiente el tiempo de espera? ¿O vamos a seguir esperando en Dios y ver los resultados de esto? Bien, yo pude añadir otras dos razones por las cuales se debe el silencio de Dios, ¿no? La primera es, ¿sabes qué? Los periodos de silencio desenmascaran a muchos falsos seguidores. Tenemos para esto el ejemplo del rey Saúl. ¿Sabes qué? Saúl era aparentemente un rey seguidor de Dios. Él ofrecía sacrificios, él implantó algunas leyes como el matar a las hechiceras, que era, aparentemente él seguía a Dios, él hacía votos
alguno de ellos a la ligera, con tal de, y aparentemente buscaba a Dios, mencionaba mucho el nombre de Dios. Sin embargo, en el momento de que era probado, en el momento de ser probado, Dios aparentemente no respondía, ¿no? Retomando el tercer punto, los principios del silencio de Dios desenmascaran a muchos falsos seguidores. Y tenemos en este punto el ejemplo del rey Saúl. Ya habíamos explicado hace un momento cómo el rey Saúl se desesperó y en vez de esperar, y no esperó, valga la redundancia, a Samuel para ofrecer el sacrificio. Entonces él cubría toda su desobediencia de una religiosidad. Aparentemente era un hombre que hacía votos, que perseguía a las hechiceras por estar en contra de la ley de Dios y nombraba cada ratito el nombre de Dios. Sin embargo, en los momentos de prueba, verdaderamente se veía qué había en el corazón de Saúl. En el momento que tenía que esperar más de lo que tenía que esperar, Saúl no pasaba la prueba. Entonces esto desenmascara, el silencio de Dios desenmascara a muchos falsos seguidores. Bien, por último, el silencio de Dios también habla de un juicio hacia la desobediencia. Bueno, vamos a ver otra cosa. Entonces, el silencio de Dios también nos habla de un juicio de desobediencia. Vamos a ver dos versículos. 1 Samuel 28, del 5 al 6. Dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Tenemos ese triste ejemplo de Saúl, en donde al no querer obedecer a Dios, Dios se retiró de él y ya no le respondía. Cuestiónate, si hay un silencio de Dios en tu vida, ¿estás obedeciendo? ¿Estás caminando en sus caminos? ¿O hay algún detalle que te salta a la vista? ¿Hay algo que Dios te haya mostrado y no hayas querido ver? Bien, el silencio de Dios puede ser porque hay un obstáculo de desobediencia entre Dios y tú. Jeremías 11:11, Dios a través del profeta le decía a su pueblo de Israel: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si Dios tiene un silencio en tu vida? Si Dios tiene un silencio en tu vida, en tu familia o en tu iglesia, entonces cuestiónate si puede ser por alguna de esas razones. Sin embargo, si Dios está en silencio, tú nunca dejes de hablar, tú nunca dejes de clamar a Él, tú nunca dejes de pedir. A veces las respuestas más hermosas dadas a oraciones con todo el cargo y el fervor es precisamente por ese tiempo de espera que nosotros los creyentes tenemos que hacer ante una petición. Bien, versículos 2 y 3 que nos dicen: ¿no oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Aquí el salmista habla del odio y del alboroto de los enemigos de Dios. Rugen, dice en la Reina Valera. Aquí en la NTV dice alboroto, blasfeman, dicen, y además yerguen la cabeza, ¿no? Es como la persona que reta. ¿Tú te has fijado cuáles son las posturas de la gente que reta, que desafía? Habla en voz alta como si rugiera y además yergue la cabeza. De la misma manera Dios ve a sus enemigos. Ese rugido habla de la furia, de la ira que tienen los enemigos cuando se les enfrenta a su forma equivocada de vivir.
Y ese levantar la cabeza habla del orgullo, de la altanería que tiene. Ajá. Bien, los que odian a Dios buscan también destruir lo que representa su persona, la persona de Dios, aquí en la tierra. Y así como podemos ver el acoso que los vecinos de Israel hacían sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, aquí podemos ver también, lo trasladamos al acoso que hace el mundo delante de la iglesia. ¿Sabes? Estos últimos 50, 60 años hemos tenido en el mundo occidental aparentemente un periodo de paz, un periodo libre de persecución a la iglesia. Ajá. Hay persecución en el mundo, en la iglesia, para la iglesia cristiana, en los países comunistas y en los países musulmanes. Sin embargo, este periodo ha sido un periodo tranquilo, de paz. Sin embargo, vemos que hoy en día cada vez hay un poquito más de presión a la iglesia de Cristo. Se han levantado organizaciones desde hace también como 50, 60 años muy poderosas que están empezando a poner en jaque a la iglesia de Dios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones, el LGTB, por ejemplo, organizaciones, asociaciones de feministas, activistas de otros derechos, en fin, todas estas personas odian el evangelio porque no quieren escuchar un juicio de Dios para sus vidas. Quieren que los cristianos renunciemos a nuestras convicciones. Es impresionante cómo muchos dicen, es que el evangelio tiene que ser destruido porque no, o a menos que se adecue al nuevo pensamiento del hombre, a menos que acepte el pecado como nosotros lo estamos viviendo, ¿no? ¿Y sabes qué? Si una persona o una iglesia habla con valor de las convicciones que aparecen en la palabra de Dios, es atacada, sufre una presión muy fuerte. Malas noticias, esta persecución irá aumentando más y más, ¿no? Como dice aquí, inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Escuché estos últimos días una noticia de un relator de la ONU que hablaba expresamente de que la iglesia cristiana y sus principios se levantaban en contra de los derechos humanos. Bueno, vemos que los tiempos del fin se acercan. Por último, versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Ahorita lo tengo. El versículo 4 dice, vengan, dice, exterminemos a Israel como nación, eso dicen los enemigos. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. ¿Sabes? Ese enemigo del pueblo de Dios quiere, si no puede destruirlo y borrarlo del mapa, lo que sí quiere es nulificarlo. Anular el impacto y la influencia que la iglesia debe de tener hacia la humanidad. ¿Sabes? Una iglesia dormida, una iglesia cómoda, no es una amenaza para este enemigo. El problema es una iglesia avivada. Nosotros estamos pidiendo por una iglesia avivada. Nosotros estamos pidiendo para que Dios pueda hacer que nuestra vida llame la atención de los demás. Bueno, Dios quiere contestarnos esta oración, pero no te haga extraño de que tú vas a empezar a recibir una presión más fuerte, probando tus convicciones. Eso viene de Dios. Mucha gente, la otra vez estaba platicando con una persona, mucha gente piensa que la iglesia va a desaparecer tan solo en un siglo y junto con la iglesia la Biblia. Paralelamente, el crecimiento de la maldad en el mundo está logrando también el enfriamiento de esa iglesia.
tal como lo predijo nuestro Señor Jesucristo, que sucedería en los últimos tiempos en Mateo 24, 9 y 12. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No debemos perder de vista que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Nosotros nos puede parecer muy angustiante esto que está pasando, pero no perdamos de vista que Dios es más fuerte que el mundo. Ahora, tampoco perdamos de vista que si a Jesús lo menospreciaron, ¿qué será entonces de sus representantes aquí en la tierra? Si sufrimos esta persecución y este menosprecio, no olvidemos que es un privilegio tener esta afrenta por causa del nombre de Cristo. Si pasamos inadvertidos delante de los demás, entonces preocupémonos por nuestra manera de vivir. ¿Qué te gusta? ¿Qué escoges? ¿Pasar inadvertido y que la conciencia de la gente siga igual? Y que esto inclusive te lleva a dudar de tu misma condición espiritual, o ser verdaderamente ese punto de salvación para muchos, pero también endurecimiento para otros. Bien, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención.